el informe presentado por la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP, la represión fue una acción terrorista realizada desde el Estado, dividida en 4 momentos: el secuestro, la tortura, la detención en un centro clandestino y la ejecución. Los secuestros se realizaban generalmente por la noche, en los domicilios de las víctimas, con gran ostentación de armas y despliegue de personal y vehículos. También se realizaron secuestros en los lugares de trabajo. La policía de la zona, que era previamente avisada, convertía al lugar del secuestro en territorio liberado. Luego del secuestro, se procedía al saqueo de la vivienda y en algunos casos se obligaba a la víctima a ceder la propiedad a sus secuestradores. La mayoría de estos detenidos fueron asesinados y sus cuerpos enterrados en fosas comunes en cementerios bajo la denominación de NN, incinerados o arrojados al mar. Este es el motivo por el cual no se habla de muertos, sino de desaparecidos. La CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, documentó más de 9.000 casos de personas desaparecidas, pero aclaró que existían muchos más casos, ya que no todos fueron denunciados. Los organismos defensores de derechos humanos reclaman por 30.000. La represión no se desarrolló solamente en territorio argentino. Las dictaduras de Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina, entre otras, se complementaron en un macabro plan de secuestro de personas e intercambio de informaciones que posibilitó la persecución de las víctimas más allá de las fronteras. A este plan represivo internacional, los militares lo denominaron Cóndor. Inclusive la red represiva y de acción psicológica llegó a actuar en España, Francia, México y Venezuela, creando tensiones entre los gobiernos democráticos de esos países y el nuestro. El objetivo represivo del gobierno se cumplió ampliamente. La sociedad vivía bajo el terror o disimulaba cierta indiferencia para no asumir lo que estaba pasando. El discurso del Estado, acompañado por una fuerte censura, se incorporó a ciertos sectores de la sociedad que comenzaron a autovigilarse, a controlar a sus propios hijos, familiares y vecinos. Las ideas y hasta la vestimenta eran censuradas por quienes, por miedo o por aceptar el abrumador discurso que el gobierno difundía por todos los medios, actuaban como censores de sus pares. El éxito de la película Fiebre del sábado por la noche con John Travolta provoca el estallido de la moda bolichera. Miles de despreocupados jóvenes argentinos muestran sus destrezas en las pistas. Comienzan a verse los efectos del vaciamiento intelectual y cultural, producto del accionar del aparato represivo. Desaparecen los escritores Haroldo Conti y Paco Urondo y el historietista Héctor Oesterhel, autor de El Eternauta. El hecho de autojustificar la cobardía, como pasó, de decir, y bueno, algo habrá hecho, ¿no? Y una especie de sensación de crueldad general. Crueldad en el sentido exacto de la palabra. No me importa lo que está pasando alrededor, me importa lo que me está pasando a mí. De alguna manera muy distinta en cuanto a la justificación, pero igual en el contenido está pasando con la cultura generada por Menem respecto al dinero. No me importa que los demás estén mal, yo estoy bien, la estabilidad me favorece. Pensar la política desde mí y no desde lo político, o sea, desde el resto de la gente. A pesar de la escalada represiva, los trabajadores intentaron resistir la ofensiva del gobierno militar. Entre julio y septiembre de 1976 comenzó una oleada huelguística de los mecánicos en las fábricas automotrices de Ford, General Motors, Peugeot y Fiat.
se les respondió con una brutal represión, secuestros, desapariciones y con la Ley 21.400, que estableció penas de 1 a 6 años a quien participara de una huelga. También en octubre, para enfrentar el aumento de la jornada laboral y el despido de 260 empleados, el gremio de Luz y Fuerza comenzó un plan de lucha que concluyó en febrero de 1977 con la desaparición, entre otros, del dirigente Oscar Smith. Rodolfo Walsh creó una serie de instrumentos de difusión alternativa que funcionaron en la más absoluta clandestinidad. Había, por un lado, una agencia de noticias clandestina, lo cual daba como resultado una sigla que era ANCLA, que era un juego de palabras, porque ancla aludía a la Marina. Cadena informativa era una hojita, una breve hojita, donde había 3 o 4 noticias, o a veces una sola desarrollada. Esos dos instrumentos que Walsh creó fueron motivo de muchas discusiones internas en Montoneros, porque nosotros éramos militantes de la organización y contábamos con los recursos de la organización para hacer esto, pero había una disidencia de criterio de cómo tenía que ser. La conducción de la organización sostenía que esos tenían que ser órganos de propaganda, que tenían que difundir la política de la organización. En cambio, Rodolfo y la gente que trabajábamos con él sostenía que no tenía que ser un órgano de propaganda, que tenía que ser un órgano informativo, que lo que era importante es que la gente supiera lo que estaba pasando, y que era un instrumento de liberación de la gente del terror, saber y conocer las cosas. Bueno, esa diferencia de criterio duró, hasta que a Rodolfo lo mataron. Un pelotón de la ESMA intentó secuestrarlo, Astiz era el encargado de reducirlo, él se resistió con una pequeña pistola 22. Se resistió al secuestro que intentó un grupo operativo de 20 personas, con armas largas, con vehículos, y lo mataron. Y después, tengo que ser justo, Rodolfo Walsh se defendió y murió a tiros. La prohibición más o menos 6 años, 7. Yo me acuerdo que gritaba contenta, ¿viste? ¡Viva el flaco Videla! En el colegio, en las reuniones así con los compañeros. Entonces yo decía, pensándolo años más tarde, yo decía, ¿cómo pude ser tan basura? Mira cómo pensaba yo, de decir eso mientras a mi papá lo estaban matando en esa fecha de pronto. Entonces mi abuela me decía, con la cual ya no tengo mucho trato, que era lo mejor que yo podía hacer. O sea, que mi mamá en ese momento no me iba a decir, Mariela, Videla está haciendo esto, porque yo iba a mis compañeritos y encima que era re charlatana, Videla me dijo mi mamá que estaba haciendo esto, ¿no? Entonces es como que de repente yo, por ejemplo, me imagino el dolor de mi mamá escuchando a su hija diciendo viva Videla y teniendo que callarse la boca y no poder decir, Marielita, no, esto es así, ¿entendés? Y para seguir de repente viviendo, bueno, tener que dejarme... Produce la primera huelga de importancia contra la dictadura militar. Los trabajadores de Luz y Fuerza paralizan las centrales de Capital Federal y Gran Buenos Aires en protesta por el despido de sus dirigentes gremiales. El 17 de marzo de 1977, el episcopado argentino, ante el insistente reclamo de los familiares, se dirige en un ambiguo documento a la Junta Militar, haciendo mención por primera vez al drama de los desaparecidos.
la jerarquía eclesiástica tuvo una actitud complaciente para con el régimen. Hubo honrosas excepciones, como la del obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, muerto en un sospechoso accidente. También los sacerdotes palotinos asesinados en la iglesia de San Patricio por un grupo de tareas y la prédica permanente y comprometida de obispos como Jaime de Nevares y Miguel Esaine, entre otros. A partir de 1976, la dictadura militar resolvió que el Campeonato Mundial de Fútbol, a realizarse en Argentina en 1978, era una razón de Estado. Incluso prohibió a los medios cualquier crítica a la organización y hasta al desempeño de la selección nacional. El gobierno contrató a una empresa privada, la estadounidense Burson Marsteller, como consultora. La agencia informó que la imagen del gobierno era mala y hasta se permitió sugerir que sea reprimido también el terrorismo de derecha. El informe concluía que el Mundial sería una oportunidad única de presentar al mundo entero el país, su gente y su modo de vivir. Argentina ha de tomar su legítima posición en el mundo. El 1 de junio de 1978, Videla dejó abierto el campeonato diciendo: bajo el signo de la paz, declaro inaugurado este 11º Campeonato Mundial de Fútbol. Mientras tanto, continuaban los secuestros, las torturas y las desapariciones. Comencé yo con el trabajo de parto. Era mi tercer hijo, yo tirada en el piso de cemento y las compañeras gritando por un médico, con los ojos vendados y las manos atadas atrás. Me subieron a un patrullero policial al asiento trasero y salieron de la comisaría quinta. Ya estaba por nacer Teresa. Bueno, yo les grité a la gente que iba manejando el auto: ya nace, no hicieron nada. Bueno, Teresa nació sola. Yo estaba con las manos atadas atrás y tirada de espaldas en el asiento del auto. Y bueno, Teresa nació. Estacionaron el auto en la banquina, era en el cruce de Alpargatas, exactamente frente al laboratorio Abbott, porque la venda se había corrido y pude ver por debajo de la venda donde estábamos. Y bueno, sacaron de la gaveta del auto un trapo, lo cortaron y con eso ataron el cordón. Inmediatamente, prácticamente no deben haber pasado ni 2 minutos, seguimos viaje hacia lo que después me enteré era el pozo de Banfield. Teresa se cayó del asiento y se cayó entre los 2 asientos y yo pedía por favor que me la entregaran y bueno, no me contestaban. Y así me dejaron en el pozo de Banfield durante más de 2 horas, hasta que por fin, recortado en la puerta del auto, apareció nuevamente el médico Jorge Vergés y bueno, me cortó el cordón, me hizo subir, recién allí me dieron a Teresa, me hizo subir un piso, terminó la escalera y entré al 2.º piso, él mismo me sacó la venda de los ojos y me dijo: esto ya no te hace falta, para lo cual para mí fue terrible, porque además era la primera vez que les veía las caras. Me hizo acostar en una camilla, me sacó la placenta de un empujón, tratándome siempre terriblemente mal. Inmediatamente después de eso y después de insultarme, me hizo levantar él y el oficial de guardia y ordenaron a los guardias que estaban ahí alrededor que trajeran baldes y me hicieron limpiar todo el piso, la camilla, levantar la placenta, ordenar todo, y recién después pude agarrar a Teresa. Muchos organismos de derechos humanos internacionales lanzaron un boicot, no contra la Argentina, sino contra el gobierno militar. Entonces ahí uno se pregunta, ¿cómo es posible que gente que, por ejemplo, volvía después a su casa y tenía familia y llevaba una vida más o menos normal, con vecinos, saludándolos, entrando y saliendo,
pudiera de pronto torturar, matar, secuestrar. Un episodio que a mí siempre me quedó grabado y que es ilustrativo, por ejemplo, Heinrich Himmler, que fue uno de los lugartenientes de Hitler, uno de los hombres que además organizó los grandes campos de concentración como Dachau, como Buchenwald. Era un hombre que tenía una familia y que a la noche, cuando volvía de sus ocupaciones, se quitaba las botas en la cocina para no despertar al canario, que dormía cubierto en su jaula. Cuando uno lee eso, bueno, se da cuenta que la duplicidad, ya ni hablemos de doble discurso, la sensación de la bestia que puede convivir con el hombre. Entonces esa sensación aterradora, bueno, nosotros la tuvimos. El campeonato comienza el 1 de junio con una marcial ceremonia inaugural. A mí siempre me impresionaba cuando pasaba delante de la ESMA, después cuando se supieron las cosas, que siempre había un árbol de Navidad iluminado para las fiestas. ¿Pero qué es lo que ocurrió en la ESMA? ¿Pero qué es lo que ocurrió en la ESMA? ¿Pero qué es lo que ocurrió en la ESMA? Y bueno, detrás del árbol de Navidad está el casino de oficiales, que era el lugar donde estaba el campo de concentración y donde salían los helicópteros que después tiraban la gente al río o al mar, y donde se torturaba y donde muere muchísima gente. Se calcula que por allí han pasado como 5.000 personas. O sea que es tan terrible la sensación de realidad, ¿no es cierto?, y de irrealidad al mismo tiempo, formando un todo con la vida cotidiana y el espanto, que desgraciadamente esas cosas hay que acordarse y hay que decirlas para que nos demos cuenta que nunca el mundo está cubierto de cosas de esas características. Los enviados de la televisión francesa visitan a las madres de Plaza de Mayo en su habitual ronda de los jueves. Si están vivos, si están muertos. ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso nada más. Que nos respondan nada más, después nos retiramos. Lo que el gobierno diga no es que dice mentira, miente. Hace 2 años que estamos así. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, Señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado, las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. ¿Cuántos son ustedes? Miles de mujeres, miles en todo el país. Los sucesivos triunfos argentinos encienden el entusiasmo de la población. El equipo dirigido por César Luis Menotti, de la mano del matador Mario Alberto Kempes, goleador del campeonato, pasa a las semifinales con un sospechoso 6-0 frente a Perú. De aquella época también es conocida, por lo menos en el ambiente periodístico, la anécdota de me cuesta llamarlo periodista, digamos de un animador televisivo de programas del mediodía, que también trabajaba en un diario muy importante y que después de que Brasil le ganara a Polonia por un marcador que obligaba a que a la noche Argentina en Rosario le ganara a Perú por 4 más goles para poder clasificarse, el periodista entró a la redacción del diario diciendo: vengo del comando, esta noche ganamos 6-0, ¿no? El soborno a Perú después fue virtualmente confirmado por Quiroga, el arquero peruano, en realidad era argentino nacionalizado peruano. Después en el diario La Razón aparecería muy perdidito un recuadro que hablaba de una donación de trigo argentino a Perú, ¿no? El 25 de junio de 1978, Argentina se consagra campeón mundial al vencer en la final a Holanda por 3-1. El campeonato costó $520 millones. 4 años más tarde, España,
construyendo el doble de estadios que la Argentina gastará la mitad. Los festejos fueron multitudinarios e incluyeron una numerosa concentración popular de agradecimiento por el triunfo al general Videla en la Plaza de Mayo, quien salió a saludar desde los balcones de la Casa Rosada.